O sea, este año que viene está, la verdad, creo que va a ser un dolor de cabeza. O sea, sabemos que Mike Evans, si está healthy, va a tener lo suyo, probablemente su última temporada en Tampa Bay, entrando a 32 años. Chris Godwin, recordar esa fea lesión que recibió el año pasado y es la segunda lesión en 3 años. Bienvenidos una vez más a Primer y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos de regreso una vez más a Primera y Punto con sus hosts Marco Antonio Tena y como siempre acompañados de Abraham Prem de Pro Football Focus. Hoy es 29 de abril y como siempre un excelente día para platicar de americano y de fantasy football. Recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden seguirnos en YouTube. Abraham, ya tenemos todos los resultados del draft, algunos trades ahí el tercer día. Ya no hemos podido platicar de lo que nos dejó la segunda y tercera ronda. Vamos a platicar un poco de las clasificaciones que les damos a estos equipos. Bueno, principalmente tú como analista principal del equipo. Vamos a empezar con la NFC. Abraham, ¿cuáles fueron tus conclusiones finales del draft antes de que pasemos división por división? Pues creo que sabíamos que los corebacks iban a estar por todos lados, pero creo que es claramente la historia principal, la de Shedeur Sanders, cómo estuvo cayendo. Hubo hasta prank calls que le hicieron, la verdad. Uf, gravísima esa Bastante situación, la malo, verdad. sí. O sea, Sí, eso sí, la sí, verdad se no, ve gacho. no deberían de, o sea, no sé, sí debería de haber repercusiones más severas, yo creo, ahorita con el coordinador de los Falcons, porque sí, la verdad no está padre eso. Pero también creo que era una draft class con muchos running backs y los equipos se tomaron su tiempo para ir encontrando valor en esta posición. Muchos running backs interesantes habrá para Fantasy que se fueron ahí en la ronda 4 como Jaden Blue, como Cam Scatterbu. Entonces creo que estoy emocionado, la verdad. Creo que hay muchos rookies que van a poder tener un impacto en Fantasy luego este año. Sin duda, creo que bastantes rookies que no analizamos concretamente se fueron altos y algunos que consideramos que se iban a ir bastante bien, la verdad no les fue tan bien. Yo quiero resaltar, para comenzar en la NFC del Sur, pues mis Santos de Nueva Orleans, que se agarran un buen pick, Kelvin Banks ahí en el pick Sí. 9, un buen tackle de Texas, pero después sorprenden a muchos con Tyler Shaw, un quarterback en el pick 40, después de 7 años de quarterback en colegial, y Devin Neal, un corredor que yo consideraba bastante alto según el análisis de pues, varios comentaristas ahí. Nate Tice de Yahoo había mencionado que lo tenía bastante alto, pero lo mencionan como un excelente reemplazo para Alvin Kamara. Le pusiste un C+, un como 8.5, 8, más bien 7.5. ¿Cómo viste este análisis de pues, este draft de los Santos que sí sorprendió con Tyler Shaw en el pick 40, Abraham? Kelvin Banks Jr. me gusta mucho, la verdad, gran tackle, pero, o sea, yo esperaba un poquito más de los Saints como buscar bases y no siento que se fueron tanto por ese lado. O sea, Tyler Shaw es uno de los, sí, creo que es de los corebacks más grandes. Creo que ya va a cumplir 26 esta temporada. Entonces, no, bueno, yo sé que en coreback no es tan grande, pero creo que había otros corebacks que pudieron haber tomado hasta un poquito más tarde con un poquito de más promesa a futuro. Ese es nada más mi punto de vista. Eh, Devin Neal, también los corredores siento que estaban por todos lados. O sea, había eh, muchos running backs ahí que RJ Harvey no estaba rankeado tan arriba como en sí lo tomaron los Broncos. Entonces, sin duda hubo muchos movimientos ahí. Pero sí, el C Plus es simplemente siento que eh, no hay muchas armas que añadieron para Kellen Moore que pueda trabajar. Creo que Devin Neal puede ser interesante, pero yo esperaba un poquito de más ayuda también en cuanto a wide receiver. Tomaron un tight end, pero ya está en la séptima ronda, entonces eh, claramente Kelvin Banks va a ayudar para proteger. Y pues si pueden desarrollar un poquito a Tyler Shaw, la verdad mostró muy buenos traits en college. El único problema es que
no, tiene un injury history bastante grande, pero creo que tiene talento, eso sí. Abraham, le diste A Carolina y a los Falcons, a Carolina A positivo y a los Falcons A negativo. La verdad sí concuerdo con tu análisis de Carolina, pero los Falcons, desde mi punto de vista, no concuerdo con lo que hicieron. Se van casi totalmente defensivos. Agarran dos defensivos que son relativamente pequeños de tamaño y dan su pick del año que entra para moverse al 26. Yo creo que supuso los Falcons que iban a agarrar el año que entra en 32 porque iban a ganar el Super Bowl y dijeron, bueno, movernos de 32 a 25 suena como un excelente deal. La verdad, yo no concuerdo contigo con esta calificación que le das a los Falcons, pero en este caso a los Carolina Panthers, sí. ¿Cómo ves estos dos equipos tú? Es que los Falcons, desde mi punto de vista, atacaron lo que más necesitaban, que era la defensa. O sea, el año pasado, la verdad, era uno de los equipos que targeteábamos en fantasy. Y creo que añadir a un linebacker como Jalon Walker y tener a James Pierce Jr., la verdad, dos muy buenos talentos. eh, Creo que ahí fueron bien con, ¿no? La verdad, yo pensé que en algún momento podrían pensar en algún wide receiver como para complementar un poco más a Drake London y a Darnell Mooney, pero pues tienes todavía un Kyle Pitts que es bastante joven, Bijan Robinson va a entrar a su tercer año, Michael Penix, a ver qué puede hacer en su segundo año, y creo que la línea ofensiva no necesitaba tanto trabajo, pero bueno, yo creo que estos defensivos pudieran hacer alguna diferencia en una división que pues la verdad está muy abierta para todos, ¿no? Como que no hay un claro favorito, o sea, bueno, están los Bucks, pero pues luego, no, ya sabes cómo se puede poner la NFL y esta división. Carolina me gustó muchísimo porque creo que se dieron cuenta al final que tenían algo ahí con Bryce Young, empezó a mostrar madurez, empezó a hacer mayor clic con la ofensiva de Dave Canales y lo que querían hacer, pero algo era muy cierto y era que necesitaban un wide receiver número uno. Creo que lo intentaron con Deontay Johnson el año pasado, no les funcionó. Xavier Leggett no es como ese wide receiver X, number one kind of guy que quieres tener en tu equipo. Y Adam Thielen, por más que ha sido muy bueno y tuvo una buena temporada, un buen stretch el año pasado, pues ya está entrando a esa etapa de su carrera donde pues ya no, ya no puede darlo todo. Y creo que añadir a Ted McMillan, luego dos edge rushers y luego con la cuarta ronda Trevor Etienne. Creo que tienes algo interesante ahí. Sabes que Jonathan Brooks no va a jugar este año. Y pues si Bryce Young sigue con esos pasos hacia adelante, creo que esta ofensiva de Carolina va a ser interesante. Antes de que pasemos a la siguiente división, platícanos un poco de Tampa Bay y bueno, tu análisis de un crowded wide receiver room al que Muy. se suma ya Emeka Egbuka y Tess Johnson en este draft. Pues que descanse en paz las esperanzas de Jalen McMillan para el año que entra en el Fantasy o qué hacemos, Abraham? ¿Cómo ves este análisis? O sea, este año que viene está, la verdad, creo que va a ser un dolor de cabeza, ¿no? O sea, sabemos que Mike Evans, si está healthy, va a tener lo suyo, probablemente su última temporada en Tampa Bay, entrando a 32 años. Chris Godwin, recordar esa fea lesión que recibió el año pasado y es la segunda lesión en 3 años. Entonces, también ya está entrando creo que ya tiene 30, va a cumplir 31. Entonces, claramente hay estos dos wide receivers que están llegando a esa última etapa de su carrera y tienes a Jalen McMillan, que fue una tercera ronda el año pasado, y ahora Ekbuka. Claramente para el futuro estás armándote, Baker Mayfield todavía está joven, Bucky Irving, entonces vas a tener por dónde atacar, pero este año creo que sí va a ser un dolor de cabeza, o sea, ya me imagino ahí a mediados de septiembre, octubre, estar dando start seats con los receptores de Tampa Bay, porque creo que eso va a ser muy, muy similar a lo que luego veíamos con los Packers, pero aquí pues claramente Mike Evans y Chris Godwin tienen el pedigree mucho más alto que cualquier receptor de los Packers, pero creo que es un buen draft, es un buen talento Ekbuka, pero repito, este año va a ser difícil estar rankeando a los receptores. Hablando de pedigree, pues draft que me gustó mucho, una draft class que me gustó mucho fue la de Arizona, que a pesar de que justo no Sí. agarró jugadores ofensivos, se lleva a Walter Dolan, el defensive tackle de Ole Miss en el pick 16, y Will Johnson, cornerback en el pick 47 de Michigan, un esquinero que hace 2 años
lo tenían como uno de los mejores prospectos de la liga. Creo que Sí, sientan cayó. excelentes bases para Arizona. ¿Cómo ves Arizona en esta división? ¿Y cómo ves que se armaron? Creo que se arma bastante bien también Seattle y los Rams, particularmente este Sí, año. esta división se armó pesado. Arizona, otro equipo que por eso me fui con el A+, porque siento que le criticábamos mucho la defensa y bueno, ¿no? Entre Kyler Murray luego tenía que Pero correr hasta por eso su había vida. jugado bien, ¿no? O sea, jugó bien, pero no era suficiente, ¿no? No sé Sí, cómo. sí, no, no, no. Y añadir a estos dos talentos a Walter Nolan, gran liniero ofensivo de Mississippi, pero Will Johnson cae en el draft, como tú lo mencionaste, él era uno de los prospectos más altos, sufrió una lesión en la temporada y luego en el combine, falló en el combine por otra lesión en el hamstring. Entonces, claramente había equipos que no querían tomar el riesgo, cayó hasta la segunda ronda, pero si se mantiene sano, creo que puede pagar muy buenos dividendos para el equipo de los Cardinals. Seattle me gustó muchísimo. Gray Sable de North Dakota State en su primera ronda es lo que más hablábamos el año pasado, ¿no? Gino Smith corriendo por su vida, no había ataque terrestre y Kenneth Walker estaba comiendo en PPR porque recibía 8 recepciones para 30 yardas, ¿no? No había juego terrestre alguno. Creo que esto les va a ayudar. Con Sam Darnold tienes una nueva ofensiva, un nuevo play caller. Y Elijah Arroyo en la segunda ronda, pick Justo, 50, me encantan otra los gran picks necesidad. para el fantasy, tanto Jalen Milroe como Elijah Arroyo Milrow, como Torrey Horton, que pues no, ajá, más tarde. ninguno va a afectar, bueno, tal vez Elijah, ¿quién crees que tiene? Bueno, Elijah Arroyo yo creo que es el que tiene la Y mejor no te oportunidad olvides de para, Damian Martínez. también, Kenneth último, Walker, en la sabemos que le gusta última, estar lesionado. bueno, Yo sí, sé que pero Zach Charbonnet sigue ahí, pero pues bueno, Damian Martínez mostró buenos flashazos ahí en Miami. creo que ninguno llega como titular indiscutible. Tal vez Elijah Arroyo se puede convertir. Noah Fant no se está yendo tampoco, pero creo que todos son jugadores muy sólidos para el futuro, para el proyecto que están intentando hacer. ¿Qué me dices ahora de San Francisco que se van con, como siempre, ahí un corredor en la tercera ronda? También agarran a Curtis Rourke en las últimas rondas y a Junior Bergen de wide receiver de Montana. La verdad, fue un draft que a mí no me gustó mucho por Sí, parte no. de San Francisco. Agarraron unos defensive edges al principio del draft muy pequeños de lo que tengo entendido en el análisis que escuché. ¿Tú cómo viste el draft de San Francisco? Es que creo que, o sea, agarraron buenos jugadores en papel, pero, o sea, 4 de sus primeros 5 picks fueron defensivos. Entonces, y no estoy diciendo que esté mal, solo creo que había mucho que arreglar también en la ofensiva. La línea ofensiva, uno de ellos, wide receiver room con Brandon Ayuk lesionado, Deebo Samuel se fue, tienes a Jawan Jennings, Ricky Pearsall, creo que me hubiera gustado un wide receiver un poquito más temprano. Y agarran a Jordan James, pero la agarran hasta la quinta ronda running back. Yo sé que Guerrero se vio bien en momentos el año pasado, pero pues tienes a Christian McCaffrey que de repente se lesiona, ya tiene su No, pero history. es una marca distintiva de Kyle Shanahan siempre agarrar como a un corredor ahí en las rondas medias y pues como un poco tirar a la basura ese pick del draft, ¿no? O sea, como que siempre tienen ahí a alguien pues por la historia de lesiones en San Francisco también, ¿no? Pero aparte, o sea, esto es interesante porque pues recordemos que San Francisco es uno de los mejores ataques terrestres. A mí me hubiera gustado que pensaran en algún liniero ofensivo en esos primeros 4 picks que fueron defensivos, pero bueno, ellos tal vez están más contentos ahí. Y ya para acabar, los Rams creo que me pareció interesante porque para Fantasy agarraron al tight end de Oregon, Terrence Ferguson, en el pick 46 y pues hemos tenido buen historial de Sean McVay a veces con sus tight ends ahí en los Rams, ¿no? Con recordar Tyler Higbee tuvo sus stretches en momentos y pues con la salida de Cooper Cup, yo sé que está Davante Adams, pero tal vez podemos ver una ofensiva un poquito distinta y el hecho de que hayan tomado un pick tan temprano, yo sé que había muchos tight ends ahí, pero él se fue primero que Elijah Arroyo, por ejemplo, entonces creo que él podría ser un nombre que estaremos hablando en Fantasy este año, yo creo. A mí me llama mucho la atención Jarquez Hunter, el corredor que agarraron en el pick 117 de Auburn. Fue el suplente de Tanks Bigsby en el 2021-2022. Lo asemejan con Kyren Williams. Se me hace muy curioso que es muy parecido el estilo de juego y parece que lo agarran un poco como
como seguro, como garantía. No hay que olvidar que también tienen a Blake Corum, Blake lo Corum agarraron sigue en ahí, la tercera ronda del lo año pasado. agarraron un poco más temprano, sí, entonces a ver qué muestra. Y pues Kyron Williams eh, ha estado lesionado antes, ¿no? Entonces tampoco sería algo nuevo. Creo que va a ser interesante que analicemos quiénes son los grandes perdedores y los grandes ganadores de los diferentes equipos del draft, porque sin Sí, duda hay varios que salen sí hubo pues casi movimiento. casi, o sea, casi casi o sea, que pensábamos que su posición estaba en peligro y la Sí, como verdad, los corredores de Chicago, o sea, ajá, DeAndre Swift y Roshan Johnson, parecía que hasta pudo haber sido Genti en algún momento y terminan agarrando creo que un corredor en la séptima, traen un tight end y un wide receiver, entonces sí, sí va a haber mucho de qué hablar cuando vengan esos programas. un jugador que sin duda su trabajo puede ya estar un poco en peligro es Tyrone Tracy por el pick up de Cam Scatterbo, el corredor de running back que se fue en el pick 154 a los Giants. También Jackson Dart, estos dos jugadores, quarterback se fue en el pick 25, estos dos Sí. jugadores con impacto potencial para el fantasy. Y obviamente Abdul Carter, uno de los pocos talentos blue chip. La verdad, mucha gente salió muy satisfecho con lo que hicieron los Giants. A mí Bueno, se me o hizo sea, muy bueno. separando un poco el move por el quarterback, que siempre tiene que ser un poco más arriesgada, tiene que ser un poco pagando de más para llegar a esas posiciones. La verdad, atienden muy bien a sus necesidades y justo, pues Tyrone Tracy, si bien fue un buen corredor como novato el año pasado, el hecho que no tenga ese pedigree de draft lo hace no tan protegido dentro del roster, hace que mucho más posible que lleguen este tipo de jugadores. Que bueno, Cam Scarebo tiene enamorado a los analistas desde los bowl games del año pasado. ¿Tú cómo viste este draft de los Giants? ¿Qué quisieras resaltar específicamente? A mí me tocó ver a Cameron Scarabu, me tocó verlo en un partido creo que ahí en los playoffs con Arizona State y era el bell cow por completo, se veía súper bien. Eh, Creo que es un gran talento y recordar que Tyron Tracy eh, pues aparte de que no hubo draft capital, creo que una quinta ronda, pues él era un wide receiver que después empezó a jugar como running back. Y creo que de repente lo veíamos en su rookie year el año pasado, donde atrapaba bien el balón, de repente se veía explosivo, pero no sabía leer muy bien a veces los bloqueos, los caminos. Y creo que Cameron Scarabu te puede dar bastante. Lo que a mí más me gustó de los Giants es tener a Jackson Dart en el pick 25, porque yo estuve viendo videos donde Brian Dable quería a Jackson Dart y había pláticas de que lo podían tomar en el pick 3. Entonces creo que poder agarrar a Abdul Carter y luego que cayera después de los 20 Jackson Dart, pues por lo que he escuchado en algunos videos y he leído, parece que Giants se van muy, muy contentos porque pues terminan con dos jugadores que por un momento pensaron que iba a tener que ser el uno o el otro en el pick número 3. Pero pues bueno, ojalá Jackson Dart haga ¿no? Ese push para verlo estas últimas semanas de la temporada, probablemente que los Giants ya no estén peleando por mucho. Y de hecho yo lo que había leído era que agarraban a Abdul Carter y luego intentaban meter en un paquete a Thibodeau para meterse de nuevo a la primera ronda y agarrar a Jackson Dart. Lo pudieron No, pues hacer le sin salió de soltar a pelos. Thibodeau. Justo, entonces también por eso creo que pues están todos muy contentos con lo que sacaron este año y pues después de Malik Neighbors el año pasado, si pegan mínimo dos o tres de estos picks, creo que Giants va a empezar a voltear un poquito el camino. Alguien que lo hace otra vez es Howie Roseman, el general manager de Sí, los Philadelphia Eagles. Ya lo mencionamos en el episodio del viernes pasado. Logran capitalizar con Jihad Campbell, el linebacker, en el pick 31, pero también agarran en sus primeras 5 selecciones a jugadores de defensiva. defensivos. Y bueno, la verdad, de miedo total. O sea, resaltamos ahí aparte a Kyle McCord, quarterback, que se ve en el pick 181 para reemplazar obviamente el vacío que deja Kenny Pickett, pero pues, o sea, ¿qué tanto más se pueden reforzar estas águilas ya? O sea, Abraham, explícame por favor. Pareció por un momento que iban a agarrar eh, o sea, parecía que ellos iban a agarrar a Shadur Sanders. De hecho, los Browns tradean el pick con Filadelfia.
Y luego Filadelfia en su siguiente pick agarran a Kyle McCord. Entonces dio a entender que Filadelfia iba por ese backup QB y que parecía que Shadur Sanders era el siguiente on the board. Cleveland ahí. Creo que me parece un gran draft, por eso la calificación A, porque pues, ¿qué le cambias a esta ofensiva? La verdad no se le movió mucho más que la salida de Kellen Moore, el coordinador ofensivo, Saquon Barkley, AJ Brown, Devonta Smith, Jalen Hurts, toda la banda está de regreso, de la línea ofensiva no hubo muchas bajas, pero donde más bajas hubo en el equipo fue en la defensa, ¿no? Se retiran se retiró ahí no me acuerdo cómo se llama, el este que regresó justo en el Super Bowl, y, y se fue CJ Gardner Johnson, ¿no? El safety de los Eagles, que lo terminan reemplazando con su segundo pick, ahí un safety. Entonces, pues creo que los Eagles tienen todo para defender su Super Bowl title, y si Jihad Campbell pega, como parece que puede pegar de talento, creo que esta defensa puede que no sufra tanto la salida de Big Fangio. Washington tuvo un pues draft bastante escueto porque han estado cambiando sus picks por veteranos, pues han estado dando ahí picks y quedaron también escogieron creo que en el 29, se llevaron a Josh Connerly, el tackle ofensivo de Oregon, y agarraron perdón, a Ja'Cory Krusty Merritt, escribí ahí mal el nombre, el corredor se fue en el pick 245, trayectoria universitaria poco inusual, pues la verdad sí no veo como tan afectado el trabajo de Eckler y Brian, perdón, Robinson. Robinson todavía. Sí, Sí, estaba no. pensando en Brian Thompson. Todavía no los veo totalmente afectados, pero creo que salen con buenas armas Washington. ¿Cómo ves a Washington y cómo ves a Dallas para que ya acabemos con la NFC East y pasemos a la última división de la NFC North? Pues estos dos eran equipos que estábamos monitoreando que pudieran invertir un draft capital en running back, ¿no? Y no fue tanto así, como mencionaste. Commanders eh, no tuvo una tercera ronda, sus primeros dos picks, un tackle y luego el cornerback Trey Amos. Ja'Cory Krosky Merritt hasta el pick 245. Entonces, este podría ser uno de esos equipos que recordar que hay algunos agentes libres, ¿no? Está Nick Chubb, alguno de esos jugadores ya veteranos como ya sabes, a llenar depth. Eh, pero sí, creo que esos buenos winners, especialmente Brian Robinson Jr., porque creo que él tiene como ese touchdown potential. Y Dallas Cowboys, Jadon Blue, creo que va a ser un jugador muy interesante en fantasy este año porque pues tu competencia es Javonte Williams, Miles Sanders. Este puede ser de esos rookies que en rookie drafts se va a ir muy por detrás de varios running backs, pero en drafts ya de redraft puede que sea uno de los rookies de esos running backs que si te vas 0 RB, te caen al final de la quinta, sexta ronda y que pueden tener algún path para pues ganarle a un Javonte Williams y Miles Sanders que la verdad vienen de unas últimas temporadas que han dejado mucho que desear. Y su primera ronda, Tyler Booker, gran liniero ofensivo de Alabama, que también es muy necesitado para esta nueva ofensiva de Brian Schottenheim. Vámonos a la última división, la NFC del Norte, donde pues vimos claramente pues muchos altibajos. O sea, yo al menos con los Bears sentí como pues incertidumbre con el tema de Colston Loveland. Creo que me emocionó un poco al principio que lo agarran en el pick 10, el ala cerrada, pero luego cuando agarran a Luther Burden en el pick Sí. 39, el receptor de Missouri, que habíamos mencionado con ahí pues algunos temas pues, de personalidad, creo que ahí es donde resalto que más pierden jugadores como tal vez Romo Dunce o Claramente. otros Cole jugadores, Kmet, Holcomet. 100%. Entonces, ¿tú cómo viste este draft de los Bears? ¿Cómo viste el draft de la NFC del Norte también? Importante, Green Bay agarra un receptor por primera vez desde el 2002 en la primera ronda. Platícame ahora. ¿Cómo viste esta división? Pues los Bears me parece interesante. Traje a Ben Johnson y confío y voy all in con mi nuevo head coach, mente brillante ofensiva, porque todos sus primeros picks, bueno, sus dos primeros picks, que son el 10 y el 39, como mencionas, Colston Loveland, Luther Burden, Colston Loveland se convierte en el primer tight end en irse en el draft. Sabíamos que entre Tyler Warren y Loveland iba a estar ahí, pero otro equipo que
pues creo que no es que necesitara tanto de la posición, porque Cole Kmet no es un mal jugador, pero tener a alguien como Colson Loveland que puede ser todo un difference maker en el ataque aéreo, cuando traes a Ben Johnson, Caleb Williams en su segundo año, y aparte añades a Luther Burden con ya tu pick número 9 que gastaste el año pasado con Romo Dunce, o sea, te habla de esto es all in con la ofensiva, ¿no? Y creo que está bien. Gastas también un pick temprano en línea ofensiva, donde también vimos a Caleb Williams correr por su vida. Creo que si todas las piezas caen bien en su lugar, como creemos que puede ser con esta nueva ofensiva de Ben Johnson, este equipo de Bears va a ser muy entretenido de ver sin duda. Y Matthew Golden, lo mencionaste, los Packers no tomaban un wide receiver en la primera ronda, pero parecía que ya lo necesitaban. O sea, por más que hay talento, Dontavion Wicks, Romeo Dobbs, Jaden Reed, Christian Watson, ninguno ha podido demostrar ser un alpha wide receiver. Y creo que ahorita, si algo estamos viendo en la NFL es que para que tu quarterback sea mejor, para hacerle las cosas más fáciles, necesitas tener uno de esos top dogs, ¿no? Necesitas tener a un Amon-Ra St. Brown, un Jamar Chase, Justin Jefferson, un Malik Neighbors. O sea, necesitas ese tipo de jugador que le puedas lanzar 12 veces por partido regularmente, que pierda la marca. Ojalá Matthew Golden pueda hacer eso, porque, perdón, Jordan Love, sin duda lo apreciaría. Y creo que también Josh Jacobs, ¿no? Recordamos el año pasado de repente esos juegos donde llevaba ya como 20 acarreos en el medio tiempo con 3 touchdowns, lo seguíamos viendo acarrear el balón. Entonces también quitarle un poquito de peso encima al ataque terrestre, y pues que también aproveche Matthew Golden, porque tienes todas estas armas que la defensiva va a estar ocupándose, y aquí es donde puede ser el difference maker. Otro equipo con el que no estoy tal vez tan de acuerdo con tu análisis es el de los Detroit Lions. Les diste un B negativo, pero la verdad creo que sí sobrepagó por algunos jugadores. Específicamente, Isaac Tesla da 2 picks de la tercera ronda para moverse dentro de la tercera ronda. Pero qué tan necesario es un Isaac Tesla para los Detroit Lions, que tienen a Jamison Williams, tienen a Monra, tienen a Sam Laporta y tienen a Jahmyr Gibbs. Platícame, ¿cómo viste a los Lions que están en este mundo post Ben Johnson, post, ¿cómo se llamaba el de los Jets? Se me va el nombre. Aaron Aaron Glenn. Glenn. Sin estos dos mentes de los dos lados, tal vez Dan Campbell podría estar un poco perdido. Pues este es uno de los equipos que más me intriga ver esta temporada, ver cómo responde esta ofensiva y también la defensiva, como mencionas, la salida de sus dos coordinadores. Normalmente cuando eso pasa en un equipo es porque llegaron al Super Bowl, ganaron el Super Bowl, ¿no? Pero los Lions simplemente tenían tanto talento con sus coordinadores que pues ya no iban a durar mucho ahí. Yo creo que más que nada la calificación aquí es justo. No sé si gastar el pick 70 en un wide receiver de Arkansas hubiera sido la mejor opción. Me gustó la primera ronda, te fuiste defensivo, te tenías que ir con línea defensiva. Era un problema que tenían los Lions el año pasado cuando Aidan Hutchinson cae lesionado. La verdad cambia por completo la mentalidad de los Lions, ¿no? Tú lo veías en los partidos, la mentalidad de Lions era sé que me van a meter 30 puntos, entonces tengo que meter 35. Y lo veías, todo el tiempo estaban lanzando, iban 35-10 arriba y seguían lanzando en cuarta oportunidad, porque tan poca confianza había en esta defensiva con la baja de Aidan Hutchinson. Creo que añadir a Tyler Williams de Ohio State fue muy bueno, pero me hubiera gustado que trajeran un poquito de más ayuda en la línea defensiva. Después se van a ayudar un poquito a Jared Goff, pero no fue tan mal, a diferencia de los Vikings, pero los Vikings la verdad no tuvieron tantos picks. Bueno, pero ese pick de los Vikings, Ty Felton, wide receiver que se ve en el 102, la verdad es otro de los picks que yo no entiendo porque pues o Tienes sea, todo ahí. están ahí Justin Jefferson obviamente y Jordan Addison, pero luego también tienes, o sea, tienes de banca a KJ Osborne y Jalen Naylor que han Jalen demostrado ser, Naylor, o que sea, tuvo pueden ser momentos, buenos. sí. Y Tienes a es TJ Hawkinson. no sé si Jalen Naylor está en su segundo año o tercer año, pero también es todavía muy joven y inclusive cuando Jordan Addison se lesionó, yo lo utilicé 1 o 2 semanas creo y me acabó dando 10, 12, entonces creo que es un pick muy necesario y creo que está marcado este draft por varios picks un poco así, siento que es el de Mario Hampton es un poco parecido. Vikings también agarra a Sam Howell vía trade, pero como mencionas, no hacen muchos movimientos que llaman la atención. Los vikingos que pues están un poco esperando a definir toda la saga JJ McCarthy que se arregle, ¿no?
Eso es lo que vimos, ¿no? O sea, el JJ McCarthy es nuestro quarterback número uno. Le dijeron que no a Aaron Rodgers, traen a Sam Howell. Entonces, we're good at QB, we're good at how McCarthy looks y cómo se ha rehabilitado de la lesión que sufre el año pasado antes de que empiece la temporada. Pero si algo me emociona de Vikings es que piensan en su young QB, se gastan esa primera ronda en un guard de Ohio State, Donovan Jackson, que pues creo que es lo mejor, ¿no? Vas a tener a tu rookie QB, ¿no? Entre comillas. Tienes tanto talento, tienes un sistema como es el de Kevin O'Connell, tienes a un corredor como Aaron Jones que te puede quitar también de repente peso de encima de lanzar, y pues qué mejor que traer a un liniero ofensivo para ayudar en tu primera ronda, pero sí, muy pocos picks de Minnesota. Ellos solo hicieron, estoy viendo 5 picks en total, no tuvieron una segunda ronda y como mencionas, su segundo pick en el draft, su 102, fue un wide receiver de Maryland. No sé si tal vez ahí hubieran podido ver entre otras posiciones. Recordar también la defensa fue muy buena con Brian Flores y pues creo que también no hubiera estado mal añadir uno que otro nombre defensivo para seguir complementando ese esquema. Creo que me gustó mucho hacer este ejercicio de Big Picture como de análisis porque te da clara, o sea, una imagen más clara sobre qué están pensando al menos las oficinas de los equipos, las direcciones que quieren tomar. Por ejemplo, lo que hizo Seattle me gustó mucho en términos del draft. Lo que hizo Detroit, por su parte, como que me dejó un poco con incertidumbre. Los Saints también me dejaron con incertidumbre. Entonces, creo que es un muy buen ejercicio para ver big picture, pues cómo están pensando los equipos que se tienen que armar, dónde están viendo sus debilidades. Como por ejemplo, ya lo vamos a platicar cuando entremos a la AFC, pero creo que los Bengals también adresean todas sus needs, pero de una forma muy rara. Sí. Entonces es como muy interesante ver cómo lo atacaron este año los equipos de la NFL. Algunos comentarios, porque esto ya es todo el tiempo que tenemos antes de que nos vayamos. Algo que quieras mencionar, tus conclusiones finales sobre este ejercicio y sobre el draft del lado del NFC. Creo que para Fantasy va a ser muy interesante lo que nos puedan aportar muchos de estos equipos. Matthew Golden, por ejemplo, va a ser uno de los nombres que más vamos a estar hablando. Sin duda, Colston Loveland, Luther Burden, con lo emocionados que nos tiene Ben Johnson. Pero también hubo unos corredores ahí como Jaden Blue, o sea, gente que se fue un poquito más atrás en la cuarta, que tal vez no van a hacer tanto ruido, pero creo que van a terminar siendo temas de conversación durante la temporada porque cayeron en un buen spot y creo que hay jugadores con cierto talento que pudieran ganarle a la competencia al equipo que llegaron. Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero esto del tiempo que tenemos el día de hoy, afortunadamente nos podemos conectar el jueves para seguir platicando de este bellísimo juego. Ahora del lado de la AFC, analizando división por división para ver cómo le fue a cada equipo en el draft. Mientras tanto, esto es todo por hoy. Yo soy Marco Antonio Tena, su host para Primero y Punto, siempre aquí con Abraham Frem de Pro Football Focus. Hasta la próxima. Seguimos en contacto y búsquenos en redes para cualquier cosa. Saludos. Bye.